Listo, muy bien. Pueden colocar ya presente, ¿verdad? En el chat. Y vamos a tratar de que la clase de hoy, yo sé que a veces tenemos un poquito de dudas, ¿verdad? Tratar de hacerlo un poquito más ágil, porque quiero que en la segunda parte, o sea, en la segunda hora después de esta primera, podamos hacer prácticas de ejercicios para que puedan realizar la actividad correspondiente esta semana, ¿no? Que tiene que ver mucho con cálculo de unos elementos. Entonces, si observaron en la plataforma, ¿verdad? Como no tuve internet, ahorita fue que en este momento, antes de comenzar la clase, fue que abrí el tema. El tema se trata, dice teorías atómicas, pero dice segunda parte. No, recuerden, en la primera parte, ¿qué fue lo que vimos? ¿De qué trató las teorías atómicas en la clase pasada, de la semana pasada? Sobre quiénes crearon esas teorías. Sobre quiénes crearon esas teorías. Uh-huh. ¿Qué más planteamos allí, además de los científicos que plantearon las teorías? A ver, los escucho. De la actividad, algo les quedó de la actividad, supongo yo. Yo creo que la evolución de las moléculas atómicas. Ok, ajá, muy Cómo bien. vienen evolucionando y su forma varía cambiando. Muy bien, Freire nos está hablando de cómo fueron, la parte de la actividad es cómo fueron evolucionando los modelos atómicos, ¿verdad? Y obviamente compagina con lo que nos estaba diciendo Macías, ¿verdad? Que estábamos viendo los científicos que plantearon estos modelos y obviamente cómo fue evolucionando. Pero a ciencia cierta o como conclusión definitiva, ¿qué podemos decir como conclusión definitiva de qué es un átomo y cómo está constituido? Independientemente del modelo atómico, obviamente, ¿no? Que el átomo es la base para cualquier ser vivo, El átomo es la base de la materia, ¿verdad? Es la unidad estructural de la materia, ¿verdad? Recuerden que también tenemos materia inerte. Si digo solamente seres vivos, estoy dejando de lado, por ejemplo, las rocas, el aire, que también está constituido por átomos, ¿verdad que sí? Entonces, es la unidad de la materia, sea viva o inerte. Es la unidad de la materia. Eso es lo primero que nosotros concluimos, independientemente del tipo de modelo. Además, ¿qué otra conclusión podemos llegar independiente del modelo atómico, del científico? ¿Cómo está constituido el átomo? por electrones, protones y neutrones. Perfecto, muy bien. Parece que los demás estamos allí, no sé, expectantes. Vamos a participar, ok. Entonces, neutrones, protones y electrones, excelente. Entonces, esas tres partículas, independientemente del modelo, están presentes, ¿verdad? Son los que constituyen el átomo, independientemente del modelo atómico al cual nos hagamos referencias. Esas son las tres partículas subatómicas. ¿Qué podemos concluir independientemente del modelo de esas tres partículas? Un ejemplo, ¿no? Dígame. Dale un ejemplo. ¿Qué podemos decir del electrón, por ejemplo? ¿Tiene carga negativa? Tiene carga negativa, muy bien. ¿Qué podemos decir del protón? Tiene carga positiva. Tiene carga positiva. ¿Qué podemos decir del neutrón? Aparte que también carga positiva, se acopla y forma un núcleo con el protón. ¿Qué podemos decir del neutrón? No tiene carga eléctrica. No tiene carga eléctrica, muy bien. A ver, ¿qué podemos decir además? ¿Dónde, por ejemplo, dónde están ubicados los protones? En el núcleo. En el núcleo, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo no depende del modelo atómico, ¿verdad? Es independiente del modelo atómico. Entonces, en el núcleo, ¿dónde están los neutrones? En la órbita de... Los En el núcleo también. neutrones. En el núcleo también. También. Núcleo En el núcleo también, también. junto con los protones, muy bien. ¿Y los electrones? En la órbita. Eso. En la órbita. Exacto. Ellos están siempre ¿en qué?
En constante movimiento. En constante movimiento. Estoy haciendo preguntas sencillitas que pueden estar en un parcial, por ejemplo, ¿verdad? Acerca de la estructura de un átomo. Son preguntas muy sencillas que nosotros debemos manejar esa información. Ok, entonces los electrones constantemente están en movimiento y las otras dos están en el núcleo. A ver, si yo digo, ¿dónde se concentra la mayor masa del átomo? ¿Dónde se concentra la mayor masa del átomo? Núcleo. En el núcleo, ¿verdad? La mayor masa del átomo se concentra en el núcleo. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los que interactúan para poderse enlazar un átomo con otro? ¿Quiénes son los que interactúan de esas tres partículas? Los electrones. Los electrones, exacto, los electrones, ¿verdad? Que están en la nube electrónica. El núcleo no interactúa para formar otras sustancias. Entonces, esas características que acabamos de mencionar tienen que ver con el átomo independientemente del modelo atómico, ¿no? Del modelo atómico al cual estamos haciendo referencia. Obviamente cada modelo dice por ejemplo, si los protones son la mayor cantidad, los neutrones están como las pasas en el primer modelo que vimos, luego vimos hasta que llegamos al modelo cuántico, ¿no? Modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual. Ok, perfecto. Entonces, esos elementos son importantes. Ahora, vamos a ver qué características tienen los átomos. Sí necesitaría, claro, se me pasó la semana pasada, pero a partir de ahora necesito que tengan en las clases la tabla periódica. La tabla periódica. La tengo. En tal caso, si en este momento no la tienen y están en una computadora, pueden abrir otra ventana, ¿verdad? Y buscan tabla periódica por si acaso podemos contestar algunas preguntas que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a ver algunas características de los átomos, ¿no? Entonces, este es el material con el que nos vamos a conseguir. Vamos a estudiar ciertas características. Ya nosotros vimos que el átomo, ¿verdad? Como dice aquí, es la unidad constituyente más pequeña de la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Entonces, los elementos químicos están organizados en una herramienta. ¿Cómo se llama la herramienta en la cual están organizados los elementos químicos? Tabla ¿Dónde? periódica. ¿Ah? Tabla periódica. La tabla periódica, muy bien. ¿Alguien sabe cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica? No, ¿verdad? Aproximadamente 118 hasta el momento de los que se han descubierto y sintetizado, ¿verdad? 118 elementos, ok. Entonces, tal como dice aquí, ¿verdad? Cada sólido, estoy hablando de los estados de la materia, que fue lo que primero que vimos en la unidad número 1, cada sólido, cada líquido, cada gas y cada plasma, es decir, en los 4 elementos se componen de átomos que pueden ser neutros, ¿verdad? O pueden estar ionizados. Cuando digo neutros es que no tienen en general carga eléctrica, y cuando digo ionizados pueden estar en forma de iones que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los átomos son microscópicos, ¿verdad? Aquí estoy hablando de ciertas propiedades o características físicas. Son microscópicos, es decir, que no pueden ser vistos a simple vista. Hay que utilizar algún instrumento tecnológico de alto alcance, ¿verdad? Los tamaños típicos son alrededor de 100 pm, es decir, 100.000 millonésima parte de un metro, es decir, algo muy infinitamente pequeño, ¿verdad? No obstante, los átomos no tienen límites bien definidos y hay diferentes formas de definir su tamaño, que dan valores diferentes pero cercanos. Entonces, aquí aparecen algunas características físicas. Aquí aparece, por ejemplo, también la definición de dónde proviene la palabra átomo, que significa indivisible, que no se puede cortar, ¿verdad? Y fue el nombre que le dio Demócrito de Agdera al discípulo Leucipo de Mileto, ¿verdad? Las partículas, la palabra átomo significa indivisible. Ok. Aquí en esta lámina que tenemos, ¿verdad? Que dice elementos químicos, nosotros sabemos que la estructura general es esta. ¿Reconocen esta estructura, verdad que sí? Que dice, protón y neutrón están en el núcleo y aquí alrededor están los electrones. Ahora, a pesar de que tenemos la misma estructura general, los átomos no son todos iguales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un átomo de cloro, este que está aquí, que tiene los electrones azules. Tenemos aquí un átomo de hierro.
que los electrones los tenemos de color rojo o naranja, ¿verdad? Y tenemos este que está aquí, que es el átomo de sodio. Y tenemos este que está aquí, que es el átomo de nitrógeno. ¿Qué diferencia ven, por ejemplo, entre los diferentes átomos, entre el cloro, hierro, nitrógeno y sodio? ¿Me pueden decir diferencias, por favor? Dime, María. La cantidad de electrones. Por ejemplo, la cantidad de electrones, ¿verdad? Aquí, que son las azules, tenemos 3, ¿verdad? 7, tenemos 11, 15, 17. Y aquí, bueno, hay muchísimos más, ¿verdad? Este tiene menos, tiene 2, 4, 6, tiene 7, por ejemplo, alrededor, este que está aquí. Entonces, la cantidad de electrones es diferente. ¿Qué otra cosa ven diferente? Las órbitas. ¿A qué se refiere con las órbitas? A ver. El número, dice tú, de órbitas. Ok, la forma, perfecto. La cantidad de órbitas también va a depender de la cantidad de electrones, aunque no hemos llegado a ese tema, ¿verdad? Efectivamente, mientras más electrones probablemente tengamos más cantidad de órbitas, ¿verdad? Para que se rearreglen o se agrupen los electrones según los niveles de energía. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver diferente? Los tamaños del protón y el neutrón. Muy bien, el número de protones y el número de neutrones también es diferente. Entonces, repito nuevamente, la estructura general es esta. Todos los átomos tienen electrones, todos los átomos tienen protones, todos los átomos tienen neutrones. Todos los átomos, ¿verdad? Y los átomos están representados en elementos o representan a los elementos químicos que se encuentran ¿en dónde? La tabla periódica. En la tabla periódica, muy bien. Entonces, lo que diferencia un elemento químico de otro es el número de electrones, el número de estas subpartículas que tenemos aquí, de estas partículas subatómicas, ¿verdad? El número de electrones, el número de protones y el número de neutrones. Eso es lo que diferencia un átomo de otro. Es decir, que cada átomo tiene una estructura diferente, propia de cada uno, pero que cumplen con esto, ¿verdad? Tienen un núcleo donde hay protones y neutrones y tienen órbitas donde están los electrones moviéndose constantemente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos claros en ese concepto, ¿verdad? Entonces, todos los elementos de la tabla periódica son ¿qué? Todos los elementos de la tabla periódica, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Ah? Átomos. Átomos, ¿verdad? Aquí lo estoy señalando, son átomos. Todos los elementos de la tabla periódica son átomos. ¿Pero esos átomos son iguales entre sí? No, ¿verdad? Tienen diferentes electrones, diferente número de protones y diferente número de neutrones. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que todos los elementos de la tabla periódica son átomos. Cumplen con esta estructura general, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos. Todos, absolutamente todos los elementos de la tabla periódica son átomos. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver algunas características o propiedades que podemos calcular de los átomos, que son propias de ellos. Vamos primero con esta, ¿verdad? Aquí en esta primera parte de la clase solamente vamos a ver las definiciones, ¿verdad? Y en la próxima parte, como les dije, vamos a hacer los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? De cada una de esas definiciones. Entonces, tenemos primero el número atómico, ¿verdad? Aquí dice... Vamos a leer porque este es el concepto básico, ¿verdad? El número atómico es un concepto físico y es un concepto químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. ¿Y qué es el número atómico? Es el número total de protones que tiene ese elemento en su núcleo. Repito, el número atómico es el número de protones que tiene, es decir, el número de cargas positivas elementales que están en el núcleo. Recuerden que los protones están en el núcleo. Y se denota con la letra Z, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en algunas tablas periódicas el número atómico aparece en la parte superior. Este es el símbolo del elemento, que en este caso es el átomo de hierro, su nombre. Luego veremos que es este 55,847, ¿verdad? Y arriba aparece un número entero, ¿verdad? El número atómico entonces representa el número de ¿qué? Cargas positivas.
De cargas positivas. ¿Cómo se llaman las cargas positivas? Protones. Protones. Muy bien, entonces. ¿Y se denota con la letra? Z. Z. Muy bien, entonces. El número atómico es el número de protones o de cargas positivas y se denota con la letra Z. De hecho, la letra Z viene de la palabra alemana Zahl, que significa número. ¿Sí? De ahí viene la letra Z. Muy bien. Luego tenemos el número másico. El número másico. El número másico de un nucleido es la suma de protones y neutrones. Yo les había hecho una pregunta hace un momento. Les dije, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de masa del átomo? ¿Dónde me dijeron ustedes? En el núcleo. En el núcleo. En el núcleo, perfecto. Por eso yo no estoy hablando de electrones. La masa de los electrones en este caso son despreciables, ¿verdad? Entonces, estamos concentrándonos en el núcleo, que es donde está la mayor cantidad de masa concentrada. Entonces, el número másico es la suma de los protones y de los neutrones, es decir, de todo lo que está en el núcleo. Repito, el número másico es la suma del número de protones más el número de neutrones. Y se denota con la letra A. Aquí observamos una representación general, ¿verdad? Una forma de representar un átomo. X es el símbolo del elemento. Por ejemplo, si es hierro, diría aquí Fe. Si es sodio, diría Na. Entonces, el número superior izquierdo va a denotar el número másico. ¿Qué significa esto? Protones más neutrones. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Y en la parte inferior izquierda, esta Z es el número atómico y el número atómico es el número de protones. Entonces, repito, número atómico, número de protones. Número másico, suma de protones y suma de neutrones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Y estos dos valores hacen referencia solamente al núcleo. Perfecto. Hasta allí estamos bien, ¿verdad? Un dato importante, ¿verdad? Si nos dicen que el elemento químicamente es neutro, significa que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Muy bien. ¿Y quiénes representan la carga negativa? Los electrones. Los electrones. Ahora, si un elemento es químicamente neutro, significa que Z representa a los protones y también representa a los Neutrones. neutrones. Si es químicamente neutro, Electrones. electrones. Pero eso es si es químicamente neutro, ¿sí? Si no es químicamente neutro, Z siempre van a ser los protones. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Para que un elemento químico sea neutro, el número de protones debe ser igual al número de electrones. Eso es importante también que lo tengamos presente. Ok. Vamos a la otra característica. Ya vimos número másico y número atómico. Vamos ahora con esta que dice isótopos e isóbaros, ¿verdad? Los isótopos, ¿verdad?, son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones. Es decir, en el núcleo tienen el mismo número de protones, pero tienen diferentes neutrones. Tienen diferentes neutrones. Y estamos hablando de átomos del mismo elemento. No estamos hablando de átomos de diferentes elementos. Repito entonces, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen en el núcleo el mismo número de protones, pero diferentes números de neutrones. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, aquí abajo, tenemos el ejemplo de los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. ¿Cuántos neutrones observan aquí en el centro? En este primero. ¿Cuántos neutrones hay aquí? Uno. Igual debería ir a... No escucho. ¿Observan además de este protón alguna otra partícula aquí en el centro? No. No, entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Ninguno. Ninguno. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? ¿Cómo se dice en matemática ninguno? Cero.
Cero, gracias Kiara, cero, ¿verdad? Cero. Ahora observamos un isótopo del hidrógeno, que es el deuterio. ¿Cuántos protones tiene? 1, 1. ¿Cuántos neutrones? 1, 1, ¿verdad? Y un electrón. Si observan, este que está aquí es el número atómico. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Número atómico 1. El número atómico es el número de protones. Si observan, este y este tienen el mismo número atómico porque los dos tienen un solo protón. Sí lo estamos observando, ¿verdad? Pero ¿en qué se diferencian? En el número másico. En el número másico, que es la suma de protones más neutrones. Si aquí sumamos protones y neutrones, sería 1 más 0. ¿Sí o no? Sería 1. Si aquí sumamos 1 más 1, ¿cuánto me da el número másico? 2, 2. ¿Y aquí no hice 2? Sí, ¿verdad? Y este es otro isótopo del hidrógeno, que es el tritio, ¿verdad? El tritio sigue teniendo el mismo protón, porque es el mismo número atómico, pero ¿cuántos neutrones tiene el tritio? 2, 2. Por lo tanto, ¿cuánto es el número másico? 3, 3, 3, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. Perfecto. Entonces, si observamos la definición, repito, los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Sí lo estamos viendo? Tienen el mismo número de protones, pero diferentes neutrones. Ok. Y vamos con los isóbaros. Los isóbaros son átomos de especies diferentes. Ahora sí son diferentes, pero poseen igual masa, el mismo número másico, ¿verdad? Pero son de elementos químicos distintos. Aquí vamos a ver, ay, la imagen. Bueno, ahorita les busco la imagen donde vamos a ver los isóbaros, donde, repito, son elementos, son átomos de diferentes elementos, pero tienen el mismo número másico, ¿verdad? Es decir, tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo de sus átomos, pero la cantidad neta de neutrones y protones presentes en cada núcleo se mantiene igual. Pero estamos hablando de elementos distintos. Por ejemplo, pudiésemos decir, qué sé yo, que son isóbaros el hierro y el sodio, por decirles una conjetura, ¿no? Ahorita no tengo aquí el ejemplo aquí. Entonces, ellos van a tener en el núcleo la misma cantidad de neutrones y protones porque van a conservar el mismo número másico. Lo que tienen diferente es el número atómico. ¿Sí estamos claros en eso, no? Ok. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces tenemos los isóbaros y tenemos los isótopos. Isótopos, mismo elemento, átomos del mismo elemento, ¿sí? Isóbaros, átomos de diferentes elementos con la misma masa. Perfecto. Luego tenemos, ¿verdad? Estos dos elementos que son la masa atómica, que la masa atómica es una suma promedio. Aquí lo vamos a ver en esta lámina, que es la masa atómica. La masa atómica es el cálculo de la masa promedio entre los isótopos de un mismo elemento. Entonces, y su porcentaje de presencia en la naturaleza. Esto lo vamos a entender un poquito con un ejercicio que vamos a hacer en la próxima parte. Entonces, ¿qué es la masa atómica? La masa atómica, recuerden que tiene que ver con básicamente la masa que está en el núcleo, ¿verdad? Porque dijimos que allí se concentra la mayor cantidad. Entonces, la masa atómica vamos a hacer la suma promedio de los porcentajes de la masa de los isótopos presentes. Por ejemplo, si observamos aquí, en la parte anterior de los isótopos, ¿cuántos isótopos del hidrógeno tenemos? Tenemos 3, ¿verdad? Es decir, que en la naturaleza están estas 3 formas. ¿Cómo calculamos la masa atómica del hidrógeno? Sumando de forma promedio la cantidad en porcentaje que hay de cada uno. Por ejemplo, el promedio que hay de este, más el promedio que hay de este, más el porcentaje, el porcentaje del primero, más el porcentaje del segundo, más el porcentaje del tercero. Y eso me va a dar la masa atómica promedio del hidrógeno. Eso lo vamos a hacer a través de un ejercicio, ¿verdad? Y en el caso de la masa molecular, por ejemplo, en este caso vemos... en el caso de la masa atómica es la masa de un átomo y en la masa molecular es la masa de una molécula. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una molécula que es el dióxido de azufre, ¿verdad? Que es SO2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene esta molécula? ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene esta molécula? 2, 2. ¿Y cuántos átomos de azufre? 1, 1, perfecto. Entonces, para calcular la masa de esta molécula, simplemente multiplico por 2 el peso la masa atómica del oxígeno y le sumo
una sola vez la masa atómica del azufre. De así se calcula la masa molecular. Va a depender de la fórmula molecular de la estructura. Por ejemplo, si es H2O, ¿verdad? Que es el agua. ¿Cómo calcularíamos la masa molecular del agua, que es H2O? ¿Qué tengo que multiplicar por 2, por ejemplo? La masa del hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene 2 átomos de hidrógeno. Y por 1 solamente la masa del oxígeno porque tiene un átomo de oxígeno. Luego que yo hago esa multiplicación, si observan que aquí está, la sumo y eso me va a dar la masa molecular de la sustancia que estoy calculando. En este caso es dióxido de azufre, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso, la masa atómica del azufre? 32. Eso está luego en la tabla periódica, ¿no? Por eso es que le estoy diciendo que a partir de esta clase necesita la tabla periódica. Y la masa atómica del oxígeno es 16, pero en este caso la multiplico por 2 porque aquí no hay un solo oxígeno, sino que hay 2. Y luego lo sumo. Y eso me va a dar la masa molecular. UMA significa unidad de masa atómica, que es la unidad en la que se mide la masa atómica y la masa molecular. ¿Alguna pregunta con esto? Lo que nos va a quedar, chicos, es hacer ejercicios, ¿verdad? Hacer una práctica de esos valores. Como obviamente en este primer bloque no nos va a dar tiempo porque no voy a explicar los ejercicios atropelladamente porque la idea es que lo puedan entender. Entonces, en la siguiente parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque para esta actividad aparecen, o para el deber de esta semana, aparecen allí mismo en el material. Ya los voy a volver a compartir para que vean. Por ejemplo, aquí, donde dice número atómico y número másico. Aquí abajo, vean, aparece una actividad. Esto va en la hoja de tarea, ¿verdad? La que van a entregar esta semana. Y aquí dice, por ejemplo, calcula el número de neutrones, protones de acuerdo con la información suministrada. Es decir, que tenemos que aplicar el concepto de número másico y de número atómico. Sí estamos viendo, ¿verdad? Y decir cuántos neutrones y cuántos protones. Aquí hay 3 ejercicios. Yo voy a hacer uno aquí que sea diferente a estos 3 para que puedan entender cómo se hace el cálculo. Luego tenemos aquí, en isótopos e isóbaros, aquí abajo, colocamos, esto es más que un cálculo, es como una investigación, ¿verdad? Van a buscar cuáles son los isótopos del oxígeno, los isótopos del carbono, los isótopos del bromo y los isótopos del potasio. Esto lo investigan en internet o si tienen libro de química. Y esta es, diga 10 ejemplos de elementos isóbaros. En la próxima parte yo les voy a dar ejemplos, ¿no? Para que vean cómo se hace. Y en la parte de masa atómica, aquí tenemos abajo, ¿verdad? Tenemos los isótopos. En este caso, este ejercicio son los isótopos de bromo y el porcentaje en el que se encuentran y vamos a calcular la masa atómica del bromo siguiendo esta fórmula que está aquí. Ya vamos a hacer. De estos 2 yo voy a hacer 1 y va a quedar 1 para que lo hagan ustedes, ¿sí? El primero lo hago yo. Y el segundo va a ser para la hoja de tarea, siguiendo el mismo procedimiento, obviamente, ¿no? Para que sepan calcularlo. Y en el caso de la masa molecular, igual aparecen varios. Yo voy a hacer por lo menos el primero o los 2 primeros y ustedes hacen los otros 3 como cálculo de la masa molecular, ¿sí? Eso en la próxima parte, porque ya en esta nos quedan 2 minutos y medio. ¿No? Entonces, la próxima parte, sí les voy a pedir en estos 10 minutos que busquen, por ejemplo, una calculadora para que me ayuden con los cálculos, un papel, un lápiz y lo tengan allí para que anoten, por favor, el procedimiento. Yo sé que el video, si yo lo logro subir hoy, a más tarde ya mañana está, ¿no? Pero también es bueno que lo hagan para que fijen en su cerebro el procedimiento de las actividades, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en la próxima parte de la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguro? De todas maneras, cuando hagamos los ejercicios que voy a proponer, si surge alguna duda, por favor, pregunten, ¿verdad? Para que puedan, porque parte de estos modelos de ejercicios también son los que van para nuestro segundo parcial, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a poner a compilar, son las 7:53 según el reloj que tengo aquí. Dejamos que compile y 8:05 como siempre, máximo 8:05 les estoy enviando la invitación para entonces la segunda parte de la clase, hacer los ejercicios. Sí les voy a pedir algo, como son ejercicios, traten de conectarse al momento de la invitación para que los 40 minutos los podamos aprovechar al máximo, ¿verdad? No tener que esperar que la gente se conecte. La idea es aprovechar el tiempo para poder hacer los ejercicios lo mejor
y más fluido y nos quede, si tenemos que hacer preguntas, nos queden unos minuticos para aclarar las dudas. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, entonces, bueno, vayan a estirar esos huesos y nos vemos ahorita en 10, 15 minuticos. Vamos. Mister, Dígame. cualquier cosa Tiffany dice que Zoom la botó de la reunión. Sí, ella me está diciendo que la conexión la tenía mala, ¿no? Gracias de todas maneras. Ok, nos vemos ahorita. Listo, estamos grabando. Voy a fijar mi video para cuando revisen, los que revisan el video, porque sé que no lo revisan todos. Ok. Vamos con lo primero que nosotros estábamos viendo, que era número atómico y número másico. ¿Sí? Aquí lo voy a explicar con una tabla para que se me haga sencillo y no solamente explicar un solo ejemplo, sino que vamos a explicar 3. Ahí aparecen 3, ¿verdad? Ustedes tienen en la plataforma 3 ejercicios. Esos 3 ejercicios lo pueden hacer así como está en la tabla o hacerlos de forma individual, ¿no? Igual es el mismo procedimiento. Entonces, si observamos, aquí tenemos Z, ¿verdad? Que es el número másico, que es el número atómico, perdón, A, que es el número másico, P más, que es protones, y N, que es neutrones, ¿verdad? Que son los que se relacionan. Aquí tenemos uno que dice átomo. La primera fila, ¿verdad? Dice C12,6, aquí está en blanco, ¿verdad? Aquí dice 92 en la tercera fila, y aquí 207 en la segunda, 82, y aquí en la tercera, 146. Entonces, lo que nos piden allí es completar la tabla, es decir, calcular el número atómico, el número másico, el número de protones y número de neutrones. Entonces vamos con el primero. En el primero nos dan la estructura, ¿verdad? Aquí está el símbolo. ¿Algunos reconocen este símbolo? ¿Qué elemento químico es? Carbono. Carbono. Carbono, muy bien, carbono. Sabemos que aquí en la parte inferior, ¿cuál es? ¿Z o A? Z. Z. ¿Y arriba es? A. A. Es decir, que ya tengo a Z y a A, ¿verdad que sí? Entonces coloco Z es 6 y A es 12. ¿Estamos correctos, verdad que sí? Ahora, sabemos por definición que Z, que es el número atómico, es el número de protones. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿aquí qué va entonces? ¿En número de protones? 6. 6, perfecto. 6. Ahora me falta el número de neutrones. Y ustedes saben que A es P más N, ¿verdad que sí? P más N. Pero A vale 12. Aquí no voy a sumar. ¿Qué tengo que hacer? Restar. Restar 12 menos 6. 6. ¿Cuánto me da? 6. 6. Entonces, aquí lo voy a colocar en pequeño para que lo tengan, ¿verdad? A menos P. Y entonces eso me da 6. ¿Alguna pregunta con la primera fila? Estamos claros, ¿verdad? Esto es sencillo, no es nada complicado. Vamos con el segundo, ¿verdad? En el segundo no sabemos qué átomo tenemos, ¿verdad? No sabemos Z, pero tenemos a A y tenemos a P, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, yo sé que puedo calcular N. ¿Cómo puedo calcular N si yo a A le resto P? ¿Verdad que sí? Entonces, aquí sería A menos P. ¿Cuánto me da 207 menos 82? 125. 25. 125, muy bien. 125. Y yo sé que P, que es el número de protones, es el número atómico, ¿sí o no? Entonces, ¿aquí cuánto va? 82. 82, muy bien. 82. Ok. Ahora, yo sé que aquí, ¿verdad? Yo sé que aquí tengo 207 y 82. Lo que no sé es cuál es, bueno, creo que no se ve por el resplandor del foco, ¿verdad que no? No, no se ve. Aquí no se ve. Ok, ya voy. Vamos a hacer algo, ya voy. Eso se va... Vamos a rodar un poquitico este 82 para que se pueda observar mejor. Ya voy. Vamos a borrar esta línea. Vamos a colocarla aquí. Aquí escribo 82.
Y ustedes saben que lo estoy rodando para que observen aquí lo que voy a escribir, ¿sí? Entonces tenemos 207, perdón, arriba, 207 y aquí abajo tengo 82. ¿Qué me falta? Me falta el símbolo del elemento que representa, ¿sí o no? Entonces me voy a la tabla periódica y los elementos de la tabla periódica están organizados por el número atómico. Busquen el número, el Z que es igual a 82. ¿Cuál es? Plomo. 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 ¿Cuál es el símbolo químico? PB. PB. Perfecto. PB. Y ahí completamos la segunda fila. ¿Alguna pregunta con la segunda fila? Muy bien. Vamos con la tercera. La tercera dice que Z es 92. Y me dice que N es 146. ¿Verdad que sí? Ok. Z es el número de protones. Entonces significa que aquí, ¿cuánto va? 92. 92. Ok, muy bien. ¿Y cómo hago para calcular A? ¿Qué tengo que hacer? Sumar el número de protones más el de neutrones. Ok, sumo el número de protones más el número de neutrones. ¿Cuánto da 92 más 146? 238. 238, muy bien. Ahora, aquí ya yo tengo entonces 238 y tengo 92. ¿Quién tiene el número atómico 92? Uranio. Uranio. Uranio, símbolo U. U. Aquí está. Listo, completada la tabla. ¿Alguna pregunta? Sabemos entonces qué relación hay entre el número atómico y el número másico, ¿verdad que sí? Y protones y neutrones. Es simplemente o suma o resta, pero no tenemos alguna complicación. Y en el caso de los símbolos, lo busco en la tabla periódica junto con su correspondiente número atómico, porque recuerden que los elementos están organizados por el número atómico. ¿Alguna pregunta entonces con el número atómico y número másico, con esta primera? Ninguna. ¿Seguro? Ok. Ahora vamos a ir a isótopos e isóbaros, que fue la segunda parte que vimos. Vamos. Muy bien, vamos con isótopos e isóbaros. Ok, en el caso de los isótopos, yo voy a hacer el primer elemento que aparece en la lista en la plataforma, que es oxígeno, ¿sí? Yo les voy a decir cómo es que lo vamos a hacer y ustedes hacen los otros elementos que allí aparecen. ¿Estamos de acuerdo? Como ejemplo. Es decir, que eso ya lo voy a resolver. Entonces, recuerden que los isótopos tienen el mismo número de protones, es decir, tienen el mismo número atómico, ¿verdad? Pero diferente número másico. ¿Sí? El A es diferente. Entonces vamos con el oxígeno. ¿Verdad? El oxígeno. Usted va a buscar, ¿verdad? Por ejemplo, vía online, si no tiene un libro de química y usted coloca isótopos en este caso, que vamos a hacer el del oxígeno. Isótopos del oxígeno. Entonces, yo voy a colocar el símbolo químico del oxígeno. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? O. La O. La O, perfecto. O. Yo investigué y dice que son 3 isótopos. O. Yo sé, ¿verdad? Que el número atómico del oxígeno, ¿cuánto es? Porque es el mismo número atómico para los 3. En la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del oxígeno? 8. 8, muy bien. 8. Entonces, este va aquí abajo. 8. Recuerden que los isótopos son átomos del mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo número atómico. Pero cambia es el número másico, ¿verdad? Porque va aumentando o disminuyendo el número de neutrones. Entonces tengo este isótopo, ¿verdad? Creo que no, ya voy. Déjenme borrar, me confundí. Tengo este isótopo, 17 y 18, ¿verdad? Esos son los isótopos del oxígeno. Lo podemos escribir de la siguiente manera. Esta es una forma de escribirlo. También yo puedo escribir 18 oxígeno, perdón, aquí es 16. 16 oxígeno, 17 oxígeno, 18 oxígeno. O también yo puedo escribir O16, O17, O18.
Esos son los isótopos, ¿sí? Del oxígeno. Usted va a hacer lo mismo con los que están en la lista. Si es el nitrógeno, usted investiga isótopos del nitrógeno. Y lo que hace es la representación. Si son 2 isótopos, coloca los 2. Si son 3, si son 4, lo que diga la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo allí? Ok. ¿De dónde salieron esos 16, 17, 18? ¿De dónde salieron? ¿Qué fue lo que hice? No entendí eso. A ver, ¿de dónde sale 16, 17 y 18? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Qué fue lo que hice para tener los isótopos del oxígeno? La tabla. Ah, no me prestaron atención. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué escribí en dónde? Escucho los grillos. Vuelvo a hacer. Voy a hacer el procedimiento con ustedes. Voy a hacer el procedimiento con ustedes, a ver si me captan, ¿verdad? Yo hago lo siguiente, queridos estudiantes, ¿verdad? Vengo aquí y escribo, ya voy. Isótopos del oxígeno, ¿verdad? Porque eso no están tabulados en la tabla periódica. En la tabla periódica aparece el elemento más abundante, ¿verdad? Isótopos del oxígeno. Entonces, me puedo ir a imágenes, por ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, esta imagen. Aquí está. Isótopos del oxígeno. Todos ustedes en inglés lo saben. Aquí tengo oxígeno 16. Si observan, aquí tenemos oxígeno 17 y oxígeno 18. ¿Verdad? Tengo número de protones 8, que es Z. Número de protones 8, Z. Número de protones 8. ¿Cuál es el número másico? Tengo que sumar el número de neutrones y de protones, ¿verdad que sí? Entonces aquí tengo 8 más 8, ¿cuánto me da? 16. Aquí está 16. 8 más 9, ¿cuánto me da aquí? 17. 7. 8 más 10, ¿cuánto me da? 18. 18. 18. Según esta bibliografía, aquí está. De hecho, aquí tengo hasta una tabla. Aquí tengo otra, ¿ves? Tengo 3. Toda la bibliografía les va a decir el mismo número de isótopos. Hay 3 isótopos, el 16, el 17 y el 18. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar esto? Buscar. ¿Buscarlo en dónde? Google. Internet. Puede ser en internet, puede ser en un libro, ¿verdad? Tengo que buscar las herramientas. Y por favor comparen diferentes, si van a buscar por internet, comparen diferentes páginas que tengan la misma información, que les verifique que es realmente. Si hay páginas que tienen información distinta, hay que verificar cuál es la información real, porque a veces conseguimos información que es errónea. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo van a hacer con cada uno de los elementos. Perfecto. El otro era conseguir 10 ejemplos de elementos que sean isóbaros. En el caso de isóbaros, estamos hablando de elementos de átomos de distintos elementos que tienen el mismo número másico, pero diferente número atómico. A diferencia de los isótopos, repito, isótopos. Isótopos son átomos del mismo elemento con el mismo número atómico y difieren en el número másico. Isóbaros, átomos de diferentes elementos que difieren en el número atómico, pero tienen el mismo número másico. Entonces vamos a observar aquí. Les voy a colocar 2 ejemplos, porque ustedes tienen que investigar 10, ¿verdad? 2 ejemplos. En este caso ya les estoy adelantando 2 ejemplos. Ustedes investigan los otros 8. Por ejemplo, tengo CaIAr. ¿Quién es Ca? ¿Quién es Ca? Calcio. Calcio. ¿Y quién es Ar? Argón. Argón. Muy bien. Si observamos, ¿verdad? Ellos son isóbaros. Son átomos de distintos elementos, pero tienen el mismo número másico. Es decir, este es 40 y este es 40. ¿Verdad? Tienen el mismo número másico. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Pero diferentes números atómicos. Este es 20 y este es 18. Ese es un ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo mismo que hice con los isótopos. Para buscar los ejemplos, puede ser en línea, ejemplos de isóbaros y hago mis ejemplos. Otro ejemplo es el siguiente. A ver, ¿qué elemento es este? Carbono. Carbono. ¿Y este?
Nitrógeno. Nitrógeno. Entonces vamos ahora aquí. Entonces en este caso tengo 6 y 7. Si observan, diferente número atómico, ¿verdad? ¿Qué deben tener igual? El número másico, es decir, el número que está en la parte superior. Aquí es 14 y aquí es 14. Entonces, mismo número másico, 14 y 14. Distinto número atómico. Y así hay que hacer con los otros 8 que tienen que buscar. ¿Alguna pregunta? Aquí no hay que hacer ningún cálculo básicamente, sino hacer la investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Están dormidos? ¿Vanessa está despierta y los demás? Cucú, cucú. Era una cosa. Procesando. ¿Por qué esa C tiene 14? En el ejercicio creo que decía 12. Dígame. ¿Por qué la C que puse ahí tiene 14? Que si yo me equivoco, el ejercicio tenía el número 12. En la tabla periódica también sale 12. Sí, me sale también 12. Claro, es que pues, ya voy. Estamos hablando número atómico, es lo que está abajo. Arriba es el número másico. Por eso, mister, en el número másico sale 12. Bueno, puede ser un isótopo, hijos. Ah, de los que se aumentan. Eso se Ajá, refiere. exacto. Ah, ya. Ujú. Recuerden que los elementos tienen diferentes formas de estructura en la naturaleza. Esos elementos que tienen el mismo, que son los átomos del mismo elemento, que tienen el mismo número atómico, ¿verdad? Se llaman isótopos y diferentes números másicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? En este caso puede ser un isótopo del carbono que tiene ese número másico y se iguala con el número másico del nitrógeno, que es 14. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicionalmente a eso? Gracias por la pregunta, Malena. Buena observación. ¿Qué otra cosa? Mister, cuando que hagamos la representación de los isótopos, solo podemos poner tipo oxígeno 16,8 y ya. O hay que poner tipo 16 barrita oxígeno o... Claro, claro. Ah, Todo lo pongo. en los isótopos tienes que tener todos los isótopos representados del elemento. Ok, y lo pongo todo eso, lo que nos dio. Exacto, ajá. Sí, no puedes poner uno solo porque te voy a colocar entonces allí. ¿Y dónde están los otros isótopos, verdad? Por ejemplo, si la bibliografía me dice que son 2 isótopos, debo escribir los 2 isótopos correspondientes. No, sí, sí. O sea, me refiero a que creo que usted nos dio más formas de representarlo. Ah, no, tú escoges la forma de representarlo. Lo importante es que O estén sea, todos lo puedo representar tipo O 16,8, O 17,8, O 18,8. Claro, Así como perfecto, sí representamos el... Ah, vale. Sí, sí. Una sola forma de la que está allí. Ujú. Ok, ¿otra pregunta? ¿Alguna duda? Ok, vamos ahora con el cálculo de la masa atómica, que era el otro punto que teníamos, masa atómica. Ok, la masa atómica yo les había mostrado, ¿verdad? Una lámina, ya la vamos a volver a buscar para que la observemos. Creo que está aquí. Okay. A ver, masa atómica. Aquí está. Esta que está aquí. La masa atómica, ¿verdad? Promedio de un elemento se hace a través de los isótopos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la masa, ¿verdad? Atómica promedio va a ser, la masa atómica promedio va a ser igual a la masa de un isótopo, ¿verdad? La masa de un isótopo, ¿verdad? Multiplicada por su porcentaje, dividido para 100, y le voy a sumar la masa, vamos a poner isótopo 1, ¿verdad? Masa del isótopo 2, multiplicado por su porcentaje, dividido para 100, y si hay más isótopos, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Esa es una suma promedio de los isótopos que existen. Entonces, el primer ejercicio que aparece aquí, aquí, ya les voy a volver a mostrar para los que no hayan visto. Aquí aparecen 2 ejercicios. Yo voy a resolver el primero, ¿verdad? Que dice, calcule la masa atómica promedio del bromo
teniendo en cuenta los porcentajes de abundancia en sus dos isótopos. Entonces tengo bromo 79, déjenme escribirlo en la pizarra para tener los datos aquí y proyectar bien la pizarra ahorita. Tengo la masa atómica de este es 78,9183 y la de este es 80,9163 y aquí tengo el porcentaje. En este caso, este está en un porcentaje de 50,44 y el otro es de 49,56, ¿verdad? Eso suma 100%. Ok, ahí tengo. Esos son los datos. Ahora, ¿cómo voy a calcular la masa atómica del bromo? Sustituyendo estos valores en este caso. En este caso, solo tiene dos isótopos, por lo tanto, la fórmula llega hasta aquí, ¿verdad? Si hubieran más isótopos, alargo la ecuación. Entonces, la masa atómica va a ser la masa del primer isótopo. ¿Cuánto es la masa del primer isótopo? 78,9183. Lo voy a multiplicar por el porcentaje. El porcentaje es 50,44. Y eso lo voy a dividir entre 100. Luego le voy a sumar la masa del segundo isótopo. El segundo isótopo es 80,9163. Lo voy a multiplicar por su porcentaje. 49,56. Y lo voy a dividir para 100. Muy bien. A ver, los que me están ayudando con los cálculos. Primer miembro, 78,9183 por 50,44 entre 100. ¿Cuánto da ese primer término? Eh, 39,8063. No, Dime solo cuatro decimales. 8064. 64, ok. Más, ¿cuánto da el segundo miembro? Que es 80,9163 por 49,56 entre 100. ¿Cuánto da? $40,121. 100. Así. 10,21, ¿así? Ok. ¿Cuánto da la suma de esos dos? 39,8064 más 40,1021. 79.9085. 79,90. 85. 85. Y aquí escribimos UMA, unidad de masa atómica. Ese es el resultado, ese es el procedimiento. Y esta sería la masa promedio del bromo, según sus isótopos. ¿Alguna pregunta con ese procedimiento? Lo mismo van a hacer con el segundo. La única diferencia es la forma en que está presentado, se observa. Ya vamos a mostrarlo para que no digan que son diferentes, ¿verdad? En este caso se los presenté con una tabla. Y aquí está en forma escrita. Aquí dice, el cloro tiene dos isótopos, el cloro 35, aquí dice la masa, aquí dice el porcentaje, y el cloro 37, aquí dice la masa, y aquí dice el porcentaje, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que Z es 17, porque les piden dos cosas. Lo primero que van a determinar es el número de neutrones de cada isótopo. En ese caso, con el Z, ustedes determinan, porque recuerden que está A y Z, ¿verdad? Y la masa atómica promedio es siguiendo lo que hicimos ahorita en la pizarra, ¿verdad? En este caso no está como una tabla, sino que está escrito, pero tiene los mismos datos. Masa atómica y porcentaje de abundancia. ¿Ya? Y hacen el mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten si tienen dudas con esto. Ahí es simplemente sustituir los valores. Los escucho. Soy todo oídos antes de pasar a la masa molecular. Y se puede volver a explicar lo de la actividad, pero lo de la plataforma, que no entendí muy bien. En la plataforma nada más les va a quedar uno, porque yo hice el primero, ¿sí? El Vale. primero no lo van a mostrar. Este del bromo no, porque yo lo hice en clase. Van a hacer es el número 2, ¿verdad? El primero es el número de neutrones. Y entonces recuerden que aquí les dan el Z, que el Z es el número de protones, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y ¿cómo ustedes sacan A? A es este, 35. Recuerden que esto
lo que cambia en los isótopos es ellos tienen el mismo número atómico, pero lo que cambia es el número másico. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces aquí tengo, este 35 y este 37 son los números másicos. Y este Z es el mismo para los dos. Le están diciendo cuál es el número de neutrones. Recuerden que el número másico es, perdón, protones más neutrones. Ahí lo que hago es restar para despejar, ¿sí? De cada isótopo. Y en el segundo, la masa atómica, sigo el procedimiento que acabo de explicar en la pizarra. ¿Verdad? La masa, aquí está la masa por el porcentaje entre 100 y aquí está la otra masa por el porcentaje entre 100. Y luego lo sumo los dos y me va a dar la masa atómica del cloro. Lo que hice en la pizarra. ¿Sí o no? Sí, sí, ya entendí. ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? ¿Paso a la masa molecular? Ustedes me dicen, ¿paso al siguiente? Cucú. Sí, ya me va a explotar el cerebro. Aparte de que se nos va a explotar el cerebro, ¿paso al siguiente o no paso al siguiente? No, mister. Dime, Repita de nuevo todo, por favor. Sí, mister. por favor. cuando dicen todo, ¿a qué se refieren? O sea, todo, no, o sea, eso, todo. El ejercicio, profe. El de la masa atómica. Usted dijo, pregunta. Una cosa es preguntar y otra cosa es decir que no entendí nada. Debieron haberme interrumpido en algún momento para decirme, profesor, no entendí ese momento. Pero bueno, no importa. Ok, aquí les comparto. Aquí dice, calcule la masa promedio del isótopo. Aquí voy a colocar la fórmula, está aquí arriba. Vamos a poner, aquí está la fórmula. Masa del isótopo 1 por el porcentaje entre 100. Más la masa del isótopo 2 por el porcentaje entre 100. Aquí dice punto suspensivo porque hay elementos que tienen más de 2 isótopos. Tienen 3, 4. Entonces, obviamente aquí la ecuación se alargaría, dependiendo del número de isótopos. En este caso, ¿cuántos isótopos tiene el bromo? Y vamos a explicar un poco rápido porque la hoja de tarea es completa y me falta masa molecular. ¿Cuántos isótopos tiene el bromo? Según la tabla del ejercicio. 2. Y quiero que me respondan lo que están pidiendo que vuelva a explicar, no otra persona. Para ver si es que están prestando atención. 2. Bromo 79 y bromo 81. Me dice, la masa del bromo 79 es 78,9183 y la masa del bromo 81, 80,9163. El porcentaje de abundancia en la naturaleza del primer isótopo es del 50,44%. Y el porcentaje de abundancia en la naturaleza del segundo isótopo es del 49,46%. Lo que tengo que hacer, joven, es simplemente sustituir los valores para hacer la suma de las masas promedios. Entonces aquí dice, masa del primer isótopo. Según mi tabla, usted puede escoger cualquiera, pero yo lo puedo hacer según la tabla. Bromo 79. ¿Cuánto es la masa? 78,9183. Lo sustituyo aquí. Lo multiplico por su porcentaje, que es 50,44. Y el resultado lo divido entre 100. Luego eso lo voy a sumar con la masa del segundo isótopo. Aquí está 80,9163 por su porcentaje, 49,46. Y lo voy a dividir entre 100. Eso que está aquí en la pizarra. Luego de que sustituya, lo que usted tiene que hacer es multiplicar, dividir, y los dos resultados sumarlos, que son operaciones básicas. Lo único nuevo es que estamos llamando a ese procedimiento cálculo de la masa promedio del átomo de bromo, en este caso que es el átomo de bromo. Y eso me va a dar este resultado. Aquí tengo 79, ¿verdad? Voy a volver a colocar aquí, aquí tengo 79 por 50 entre 100. 80 por 49 entre 100. Este resultado me da 39,80. Este resultado me da 40,10. Sumo y me da la masa atómica promedio. ¿Por qué es una masa atómica promedio? Porque en la naturaleza se encuentra en estas dos formas el bromo, ¿verdad? Entonces la masa promedio es la suma de las dos multiplicadas por su porcentaje correspondiente de abundancia. Eso es lo que es la masa atómica promedio. ¿Alguna pregunta? ¿O todavía queda dudas con respecto a este procedimiento? Matthew. No, ya no. Matthew.
No, yo estoy bien, yo sí entendí. ¿Seguro? Sí, mister. Ok. Voy a la masa molecular. Voy a tratar, iba a explicar dos, pero no los voy a explicar volando. Voy a explicar uno solo, porque quedan 5 minutos. Si explicándolo bien entendemos y me da tiempo de explicar al otro, lo hago. Entonces, vamos con la masa molecular. No lo voy a hacer corriendo. A ver, si alguien está en la plataforma, me dice cuál es el primer elemento químico, cuál es la primera molécula que aparece en ese ejercicio, que es el que voy a hacer. ¿Cómo se llama la primera molécula? ¿O ninguno está en la plataforma? Vamos a compartir aquí entonces. Ok. Dióxido de carbono. Aquí está. Ok, dióxido de carbono. Entonces vamos con el primero. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, para yo saber, si todavía no manejo, debo investigar las fórmulas moleculares de estos compuestos. Entonces, en el dióxido de carbono es CO2. ¿Verdad? Yo necesito para el cálculo de la masa molecular, esto, la fórmula molecular. Y ahí les doy el nombre. Tienen que investigar la fórmula molecular. Entonces, dióxido de carbono es CO2. Entonces, tengo carbono y tengo oxígeno. 2 punticos aquí. Ahora les pregunto, ¿cuántos carbonos hay aquí? 1, No. 1, perfecto. ¿Cuántos oxígenos? 2, 2, perfecto. Ahora, yo voy a buscar en mi tabla periódica, ¿cuánto es la masa atómica del carbono? 6. Masa atómica. 12. ¿12 cuánto? 12.0. 107. Yo tengo 12.01. ¿El del oxígeno cuánto es? 15.9. 15.99. 9,9, ok. Muy bien. Y entonces lo que hago es multiplicar 1 por 12,01 me da 12,01, ¿verdad que sí? Porque es por 1. Ahora, 2 por 15,99, ¿cuánto es? 31.98. 31.98. Ahora lo que hago es sumar. Estos dos valores los sumo. ¿Cuánto me da eso? 43,99. Y aquí coloco UMA. Y entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuánto es la masa molecular del dióxido de carbono? 43,99. 43.99. 43.99. Entonces, repito el procedimiento. Debo buscar la fórmula molecular. Después que tengo la fórmula molecular, escribo los átomos. En este caso tengo carbono y oxígeno. Luego coloco la cantidad que hay de cada átomo en la molécula. Aquí tengo 1 de carbono, 2 de oxígeno. En la tabla periódica busco la masa atómica, que no es el número atómico, son dos cosas distintas. Por eso cuando me dijeron ahorita 14 en el carbono y me dijeron aquí sale 12, una cosa es el número másico y otra cosa es la masa atómica, ¿sí? Tengan que tener cuidado. Entonces, 1 por 12,01 igual 12,01 porque estoy multiplicándolo por 1. El del oxígeno, alguna bibliografía dice 16, pero en su tabla periódica sale exacto. 15,99 por 2, 31,98. Luego que yo tengo todo esto, sumo todos los resultados. Y ese total me va a dar la masa atómica del elemento, de la molécula, perdón. ¿Cuál es el segundo? Para ver si me da tiempo de hacerlo, que nos queda 1 minuto 50. Mister, ¿por qué se multiplicaba por 2? Porque es la cantidad que hay de átomos allí. De oxígeno hay 2. Multiplico por 2. De carbono, aquí se sobreentiende que hay 1. Multiplico por 1. O sea, depende de cuántos tenga. Correcto, así es. ¿De cuántos átomos hay? A ver, ¿cuál es el segundo? Glucosa. Glucosa. La glucosa es C6H12O6. ¿Cuántos átomos hay en esa molécula?
¿Cuántos átomos distintos hay? 3. 3. ¿Verdad? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí o no? ¿Cuántos carbonos hay? 6. 6, ¿Cuántos hidrógenos? 12. 12, 12. ¿Cuántos oxígenos? 6. 6, ¿Cuánto es la masa del carbono? Aquí la tenemos, 1201. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1.0079, 1.01. ¿Cuánto es el del oxígeno? Aquí lo tenemos, 1599. Ahora multiplicamos. ¿Cuánto es 6 por 1201? 72.06. Ya voy, chicos. Como ya nos queda menos de un minuto, ahí lo que hacen es las multiplicaciones y el resultado lo suman. Pero es el mismo procedimiento con cada una. ¿Sí estamos claros? Porque se va a cerrar abruptamente la sesión. Si tienen después alguna pregunta,